tenemos un mensaje muy bonito en esta tarde. Estos mensajes se están grabando, hermanos, para que pueda compartirlos. No grabamos todo en la escuela, solamente el mensaje, ¿verdad? Para que las personas que nos ven por esta transmisión sigan conectados a nosotros. Gracias a Dios, pues siguen viendo estas transmisiones, ¿verdad? Bien, vamos a leer, el texto base es Deuteronomio 18:21, que dice así: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiera hablado? Deuteronomio 18:21. Tomen asiento, hermanos. Bueno, vamos a hoy aprender. Nuestro tema de este día es la palabra profética más permanente. ¿Cómo identificarla? ¿Cómo dice allí? ¿Estamos ahí ya las láminas? ¿Sí están? ¿Cómo identificarla? Es la enseñanza de este día. Sí, entonces, ¿cómo vamos a identificar qué es la palabra de Dios? Porque en aquel tiempo también las personas tenían dudas. ¿Y cómo sabremos que es palabra de Dios? Porque se levantaban muchos profetas. Imagínense. Se dice que en Israel hay un sinnúmero de profetas y que Jesús para ellos es un profeta más de los que existieron, para los hebreos, para los judíos. Pero para nosotros no. Jesús es más que un profeta. Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es el Mesías prometido, es el Salvador. Pero en aquel tiempo también la gente tenía sus dudas, ¿sí? Por eso le preguntaron a Moisés: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiera hablado? ¿Cómo sabremos que Dios nos dé discernimiento? Porque muchos están levantando en este tiempo cosas que se parecen a Dios y que cree no son de Dios, no se originan en Dios, no es palabra de Dios. Bueno, el propósito de la enseñanza es esta. A ver, leamos. ¿Cómo dice? Que el alumno aprenda a identificarla. ¿Sí me entiende? En este tiempo de confusiones, usted como alumno tendrá que identificar, dice, esto no es palabra de Dios. Por ejemplo, hay una frase que se maneja en una religión que dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Pregunto, ¿es palabra de Dios? No, ¿verdad? No, es una idea de una suposición, una frase célebre humana, pero no dice Dios eso, ¿verdad? Entonces hay que identificar, eso no es palabra de Dios, porque Dios nos dice, ayúdate que yo te ayudaré. Han dicho así, he escuchado que dicen, como dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Y no dice la palabra así. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Entonces muchas frases son ideas, son inspiración humana, pero no es palabra de Dios. Bien, otro punto importante en esta ocasión es que, hermanos, vamos a ver lo que se ha cumplido. Vamos a identificarla primeramente con 3 puntos: lo que se ha cumplido, lo que se está cumpliendo y lo que se cumplirá. ¿Sí? Estamos en tres aspectos: pasado, presente y futuro. Es decir, lo que se ha cumplido. Veamos ese tema. Ahí dice así: lo que se ha cumplido. Algunas cosas se han cumplido ya. Y nos dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6. Invitando a todos los alumnos para que tomen su Biblia, preste su Biblia y leamos todos juntos Gálatas capítulo 4, los versículos 4 al 6, que dice así. Juntos leamos, dice así: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué es lo que ya se cumplió? El cumplimiento, hermanos, de las profecías es que nació el Mesías. ¿Sí o no? Ya nació. Nació, ¿verdad?, en el vientre de una mujer muy santa, muy buena, llamada María. ¿Sí? Eso ya se cumplió. El Hijo ya nació. Y se presentó a la edad de 33 años, ¿verdad? De 30 a 33 años fue su ministerio. Y anduvo enseñando a las personas muchísimas cosas que hoy nosotros estamos aprendiendo. Eso ya se cumplió. Los profetas hablaron del nacimiento de Cristo. Sí, uno de los profetas fue el profeta Isaías, del tablero que vimos. Sí, el profeta mesiánico, profetizando 700 años antes que naciera Cristo. El profeta mesiánico, ¿por qué? Porque habló claramente del Mesías, como si él hubiera estado allí en el nacimiento o cerca del Calvario. Así profetizaron y se cumplió. Pero también hablaron de su resurrección. Cristo habría que resucitar. Y sentado a la diestra del Padre, dijo el salmista David, ¿verdad? Siéntate a mi diestra. Eso también se ha cumplido en la palabra del Señor. Pero hermanos, por ejemplo, antiguamente, se acordarán en Génesis que también sucedió algo, hermanos, que en aquel tiempo fue el Hijo de Dios en este tema el que pisó la cabeza de la serpiente, el que nació de una virgen, el que entró a Jerusalén montado en un pollino, el que sufrió en cruel sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se cumplió fielmente, ¿verdad? Todas estas profecías se cumplieron. Sí. Pero bueno, ahora veamos en el tiempo presente lo que se está cumpliendo. Punto 2, ¿cómo dice el punto 2, hermana? ¿Pueden leer allí? ¿Qué dice? Hermana Miriam, ¿cómo dice? Lo que se está cumpliendo. ¿Y qué es lo que se está cumpliendo? Lo que Cristo dijo en San Mateo 24. Vamos a la Biblia, por favor. San Mateo capítulo 24. Vamos a leer San Mateo capítulo 24. Los versículos siguientes, los versículos 13 al 14. ¿Qué dice? Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. 33 dice: así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabéis que está cercano a las puertas. Pero el Señor dijo también en San Mateo 24, 5 en adelante, todos leamos, dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Todas estas cosas, principio de dolores. Hermanos, todo esto se está cumpliendo, ¿sí o no? Se está cumpliendo al pie de la letra, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, hoy en día estamos viviendo una parte del cumplimiento de esta palabra, ¿sí? Como Jesús lo profetizó. Y los hombres santos también escribieron acerca de este asunto, escribieron estas señales. Por ejemplo, lámina siguiente es falsos cristos. ¿Cómo dice? Falsos cristos, correcto. Falsos cristos. Ahí tenemos una imagen de la falsedad de la religión muy fuerte, de la falsedad de los falsos mesías, de los falsos profetas y de los falsos cristos. ¿Sí? Hermanos, este es un tiempo que el Señor profetizó en este tiempo y lo estamos viviendo tal cual. Cómo hay tantas cosas totalmente confundibles para mucha gente, ¿sí?
Y mucha gente ya mejor prefiere no creer en ninguna religión. ¿Por qué? Porque están totalmente confundidos. Unos dicen otra cosa, otros dicen otra cosa. Y el camino de la verdad está siendo blasfemado, como dice la palabra, en este tiempo presente. ¿Sí? Mucha situación totalmente confusa. Por eso el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, ¿o no? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mientras estemos bajo esta guía espiritual que es la palabra, no vamos a confundirnos en los últimos tiempos que estamos viviendo, ya que hay falsos cristos, falsas religiones, ¿sí? Un sectarismo que crece y crece y crece, y cada día envuelve más al mundo el sectarismo. Las confusiones de los últimos tiempos. ¿Qué tiempos tan difíciles? El Señor dijo: vendrá este tiempo. Y hoy lo estamos viviendo en el tiempo presente. ¿Qué más? Guerras. A ver, diga, allí, guerras. Hermanos, tal parece como estamos muy lejos de la guerra, ¿verdad? Estuviéramos muy cercanos a una guerra como la que está todavía viviéndose, porque la guerra no ha menguado, ¿verdad? La guerra sigue. Si viviéramos cerca de esos países, estaríamos aterrorizados, ¿sí? Estamos en otro continente, lejos de la guerra. Pero yo les pregunto, ¿qué tanto puede, verdad, durar que esto se extienda mundialmente y se convierta en la tercera guerra mundial? El Señor dijo: habrá guerras, ¿sí? Nación poderosa contra otra nación también, los poderosos también, ¿verdad? Tomando otros países inferiores en guerras. Y esto, hermanos, pues es una realidad. Jesús habló de esto, lo dijo. Se cumple la palabra en el tiempo presente. ¿Qué más dijo? Dijo que habría rumores de guerras. Si algo escalofría el cuerpo, algo, ¿verdad?, mete temor y terror y miedo y psicosis, son los rumores. ¿Verdad que nos afectó mucho la situación de las pandemias por los rumores? Creo que se enfermó más el cuerpo por los rumores que por la enfermedad, porque había unas cosas terribles. Se rumoraba esto, se rumoró aquello, y era un miedo. Ya el rumor creó algo tan fuerte, ¿verdad?, que mucha gente cayó enferma por el rumor, por el miedo al rumor. Yo me acuerdo que a veces ya no era tan bueno estar cerca de las noticias, porque creaban más todavía, más psicosis, más miedo. Y recuerdo que ciertamente alguien dijo: ya deslíguense de las noticias y vivamos bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que Dios quiere determinar en cada uno de nosotros será, porque se están enfermando. ¿Sabía que se disparó un grado de depresión alto como nunca se había disparado? Sí, un estado de depresión, de ansiedad como nunca. Y yo tengo una información, un hermano menor que yo. Él tiene pues una farmacia y me dijo: ¿qué crees? Vendo antidepresivos como nunca antes lo había vendido. Es más, los laboratorios, las empresas que nos venden, dicen que no alcanzan, nos están vendiendo muy poco, porque se disparó un estado de ansiedad, de miedo, de depresión como nunca se había disparado. ¿Sí? ¿Por qué? Por los rumores. Algunos decían que si tantito te asomabas, ¿verdad?, que pasaban aviones fumigando, echando el veneno, echando el virus, etcétera, y todos creó un problema tan terrible, hermanos. El Señor dijo: habrá rumores, pero en este caso de guerras biológicas, ¿sí?, de guerras nucleares, de guerras sangrientas, crueles, muy despiadadas. Y los rumores son fuertes. El Señor dijo: habrá comentarios que van a tener, ¿verdad?, al mundo
aterrorizado. Y sin embargo el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿verdad? Creed en mí, creed también en mi Padre. Hermanos, ¿qué más? Siguiente punto, el Señor habló en el tiempo presente que habría que pestilencias. ¿Cómo dice arriba ahí? Pestilencias. ¿Y qué son las pestilencias? Son que también plagas, mortandad, enfermedades, ¿sí? Y todas estas clases, hermanos, ¿qué podemos decir de lo que acaba de pasar y de lo que se está viviendo en el presente, verdad? La enfermedad está terrible también. Otra cosa, también habrá hambres. ¿Qué? Hambres. ¿Está habiendo hambre? Sí, en nosotros, gracias a Dios, Dios nos ha guardado, nos ha alimentado el Señor. Demos gloria al Padre, ¿verdad? Que nos da provisión, nos da alimento. Pero otros países no tienen ese privilegio, ¿sí? Porque están muy lejos también de Dios, muy practicantemente el pecado. Por ejemplo, ¿saben ustedes que la peor brujería es el vudú? Les voy a comentar lo que unos ministros del MIPE nos informaron. Fue que cuando fueron a Haití, ellos dicen que evangelizaron a ciertas personas que practican la brujería vudú. Es la peor de las brujerías. En Haití, que es un país del continente americano, se practica esa clase de brujería. Ellos le comentaban a los ministros, personas, que ellos tienen tanto poder que son capaces de levantar un muerto y hacerlo caminar por las calles muerto. Sí. Y dicen algunas experiencias que han encontrado personas muertas caminando por las calles con los ojos hacia atrás, todo en blanco. Son estas clases de personas que llaman zombies. Tienen tanto poder a través de esa brujería de levantar los muertos y hacerlos vivir otra vez. Pero qué terrible, ¿no, hermanos? Y es el país más pobre de nuestro continente. Sí, muy pobre. La gente no tiene letrinas ni baños como los tenemos nosotros. Ellos hacen hoyos en sus propias casas, los tapan con ciertas cosas y ahí mismo está la necesidad. Las moscas. Inclusive para entrar al país hay que ponerse mínimo 3 vacunas, ¿sí? Porque puedes quedar enfermo por una de estas virus, por la infección, por la suciedad, por todo lo que se vive en ese país. Así es de miserable el diablo con la gente que le adora, ¿sí? Con la gente que le sigue. Así de miserable hace el diablo a la gente, hermanos. Sin embargo, el Señor dijo que el ladrón vino a hurtar y matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hermanos. ¿Sí? Gracias a Dios nuestra vida es diferente. No somos ricos, pero tenemos otra forma de vivir. Y le agradecemos a Dios Padre, a Dios Hijo y Espíritu Santo, que tengamos una vivienda digna, ¿verdad? No somos gente adinerada, pero podemos vivir en paz, dormir en paz. Gloria a Dios, aleluya, por la bendición del Señor. Hermanos, qué terrible. Ahora, otra cosa el Señor dijo en el tiempo presente: terremotos. ¿Qué? Hermanos, hay ya una preocupación mundial acerca del enjambre, ¿verdad? De volcanes que se están conectando uno tras otro y van a provocar terremotos en todo el mundo fuertes, ¿sí? Por las cuestiones que estoy comentando. También que habrá
Dice persecución. ¿Qué va a haber en el tiempo? Hoy está viendo esto que se llama persecución. ¿Sí? También, hermanos, ¿qué más habrá? Escándalos, falsos profetas. ¿Sí? ¿Qué más? Punto siguiente. La multiplicación de ¿qué? La maldad, ¿verdad que no baja? No, la maldad se está multiplicando. Cada vez es peor, peor, peor y peor. Imagínense qué mundo le vamos a entregar a nuestros hijos, a las generaciones venideras, a sus niños, a sus nietos, al bebé que ya viene en camino, ¿sí? Al bebé que va a nacer, el que va a nacer en un mundo como totalmente triste. La maldad está multiplicándose. ¿Sí? Tiempo presente, la palabra lo dice. ¿Qué más dice también, hermanos, que habría en el tiempo presente? Diga. Un resfrío espiritual afectaría a la iglesia también. ¿Sí? Una frialdad espiritual, hermanos. De verdad que Peña de Oreb, que está presente aquí, mantenerse en su vida espiritual como hasta ahora ha sido también porque Dios nos ha fortalecido espiritualmente, porque en muchos lugares el resfrío espiritual ha caído con una enfermedad, ¿verdad? Y hermanos, hay una situación muy lamentable, muy triste, muy desoladora espiritualmente. No nos alejemos del fuego, no nos alejemos del que nos da vida, no nos alejemos de aquel que nos fortalece. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque hay también, hermanos, en el tiempo presente hay un resfrío espiritual. Hermanos, bueno, por lo que me comentaron, las iglesias de América, las iglesias de este continente son muy diferentes a las iglesias que existen en Europa, por ejemplo, en Italia, en España. Hermanos, usted va a una iglesia cristiana a España o a Italia, hermanos, dice, hermanos, es entrar hasta algo frío, una frialdad, como cuando entras a un templo romano. ¿Sí? Así son las iglesias cristianas, una frialdad, un resfrío espiritual. Usted va a las iglesias de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, y Dios bendito, alabado sea el Señor, aleluya. ¿Sí? O en nuestro mismo México, amén. Usted va a la Costa Chica, Oaxaca, y nos impresiona el gozo del Señor en aquellas iglesias, alabado sea Dios. No, pero es profético que haya resfrío espiritual. ¿Qué más? También a la vez que va a haber en el tiempo presente, dígalo. Yo pregunto, la pandemia trajo muchas cosas negativas, pero también trajo cosas que positivas. Con esto todos los pastores, por lo menos nuestro MIEPI y otras denominaciones, nos preocupamos por transmitir la palabra del Señor, que se ha hecho ya más y cada día más, y se ha convertido en una predicación mundial. Amén. Una predicación mundial. Aleluya. ¿Sí? Yo inicié en México levantando las transmisiones como Templo Emanuel, con nosotros Dios, y gracias a Dios comenzó a generar una bendición grande. Se llegó aquí y se levantaron las transmisiones Peña de Oreb, gracias a Dios. Y por cierto, un hermano de Panamá nos saludó y pidió oración de Panamá. Sí. No es casualidad. Entonces está, ¿verdad? Esto es profético, la predicación mundial. Y también, hermanos, proféticamente hoy, ¿qué es? Por último, ¿qué es? El renacimiento de Israel. El Señor va a juntar a todo su pueblo en Israel, ¿cierto? Muchos judíos han abandonado muchos países para congregarse en Israel,
porque es el tiempo que viene para ellos en el futuro, la batalla de Armagedón y el reconocimiento de Cristo como su Mesías. Así que, hermanos, concluimos. ¿Qué dice la conclusión? La evidencia inconfundible de la palabra auténtica de Dios es que se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá, porque su palabra, ¿qué es? La palabra profética más permanente. Que Dios nos ayude a estar siempre, hermanos, con la bendición del Señor. Estemos de pie, vamos a cantar una alabanza, pero usted quiere preparar su vida. Tome el